Si te parece, ahora sí arrancamos este segundo debate. Vamos a seguir hablando de innovación, del futuro. Y ahora, en concreto, lo que queremos es centrarnos en cómo debe organizarse la administración pública para innovar y abordar los retos presentes. Tenemos con nosotros a varios invitados, tres de ellos se encuentran aquí de forma presencial en este plató, en este aulario del IAP, y otros tres van a estar de forma telemática a través de Zoom. Así que, si les parece, les presento a los invitados y enseguida entramos en materia. Aquí a mi derecha se encuentra Carmina Sánchez, ella es cofundadora de Protea. Buenos días. Buenos días. Y bienvenida. ¿Qué tal? También está con nosotros Ignacio Uriarte, director de Planificación de la Secretaría General Iberoamericana. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal? Encantado. Un placer estar hoy con usted. Y también está Francisco Velázquez, él es secretario general del CLAD. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Enseguida vamos a entrar en detalles para profundizar, vamos a aportar mimbres para ver si podemos dar luz sobre este planteamiento. Pero vamos también a saludar a las personas que se encuentran a través de Zoom. Entre ellas está Marina Vega, que es experta en innovación pública, coordinadora de la comunidad Innovación del IAP. Marina, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. También se encuentra por Zoom Margarida Ribeiro. Ella es Directorado A de Coordinación de las Políticas de Innovación e Investigación en la Comisión de la Unión Europea. Margarida, buenos días. Hola, un placer. Buenos días por la invitación. Estaré con vosotros para discutir las misiones de la Unión Europea. Perfecto, pues enseguida estamos con usted, y también saludamos a Manuel Irún, él es jefe de sección de la gestión de comunidades de innovación del Instituto Europeo de Innovación y Tecnológico. Buenos días, Manuel. Buenos días a todos desde Budapest. Gracias por estar con nosotros y un también. placer de estar con vosotros. Enseguida vamos a ir con ustedes, vamos a entrar en detalles y vamos a profundizar. Vamos a intentar concienciar para abordar los cambios. No solo deben cambiar las personas, sino también que las administraciones públicas tienen el gran reto de transformar su estructura y su organización. Por tanto, la primera pregunta que le hago: ¿qué cambios son necesarios en las estructuras de las administraciones públicas? Cristina. Sí, mira, yo creo que en primer lugar es muy necesario pensar en un cambio de paradigma, de cómo pasar de una organización mecanicista, o sea, con el modelo burocrático, a pasar a una organización que sea más orgánica, que pueda abrazar la complejidad y dar respuestas a preguntas que no tienen una respuesta automática. Es decir, yo siento que aquí tendríamos que ser mucho más, integrar la capacidad adaptativa, la capacidad de exploración, y traer estas capacidades pensando desde una lógica más estructural, de cambio de paradigma. Para ustedes, Ignacio, por ejemplo, ¿cuáles creen que son esos cambios necesarios en las estructuras de las administraciones públicas que debería haber? Sí, yo me iría un paso más para allá, ¿no? Y más atrás del que comentaban ahora. Es verdad que el cambio de paradigma es real y es en el que se debe basar toda la reflexión de la administración pública. El mundo ha cambiado, el planeta ha cambiado, hay un reto clave que es impulsar ahora el desarrollo, un desarrollo sostenible para las sociedades de todos los países. Y tenemos un marco de trabajo que se han dado también todos los gobiernos, entre otros el gobierno español y sus comunidades autónomas, que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta agenda de desarrollo implica una responsabilidad por parte de las administraciones públicas inmensa. Las administraciones deben innovar para ser capaces de llevar a cabo este gran reto de impulsar el desarrollo en nuestros países. Francisco, ¿para usted? Yo creo que ciñéndonos a la actualidad, ¿no? Ciñéndonos al tema de la pandemia, uno de los elementos esenciales es que la administración pública tiene que ser más estratégica, más disruptiva, es decir, que tiene que adelantarse a los hipotéticos problemas y dificultades que hay para el futuro. Fíjense cómo en estos momentos, si hay algo que el ciudadano piensa, es que
con mucha frecuencia las administraciones públicas no han sido capaces de dar una respuesta absolutamente diligente al problema de la pandemia. En consecuencia, probablemente no era posible porque era una cosa nueva, pero en todo caso, si nuestras estructuras administrativas hubieran estado más sólidas y poderosas, por supuesto que la respuesta hubiera sido mejor, y esto es lo que revela la respuesta de unos países y la respuesta de otros. Un Estado más débil ha dado una respuesta más débil, un Estado más fuerte ha dado una respuesta más diligente y más eficaz. Manuel Irún, ¿sabemos qué hay que hacer y cómo hacerlo? Bueno, al final, como también nosotros trabajamos desde el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, es crear las condiciones. Es ayudar a que esos ecosistemas se conecten, y ahí la administración pública tiene un papel muy relevante. Yo centraría también en ese cambio de paradigma, en ese digamos, incorporación de los retos a nivel global. Es importante poner en el centro a las personas, es decir, que en esa nueva transición o en ese nuevo desarrollo de esos ecosistemas demos capacidades y empoderamiento a personas que puedan crear espacios de diálogo donde, como también decía Francisco ahora mismo, pues se pueda ir por delante de los retos, ¿no? O anticiparse en base a estar preparado en esos diálogos. Por tanto, yo incorporaría en la discusión el cómo poner a las personas en el centro de la administración pública y cómo conectarles de manera que sean actores principales en los ecosistemas de innovación. Le quería preguntar a Margarida, ¿qué tenemos que priorizar para innovar de forma inteligente? Bueno, para nosotros en la Comisión, como saben, intentamos lanzar un nuevo programa marco que tiene como base también el impacto. Una de las partes más importantes del programa marco son las nuevas misiones, que están bien enraizadas en la Tierra, no tanto en la Luna como los americanos han hecho, están vaciadas exactamente lo que Manuel refería, con co-design, un envolvimiento, una implicación de los ciudadanos para la definición de las políticas públicas. Solo con esto conseguimos un impacto mayor en las personas. Cuando me estabas hablando de la flexibilidad y todos los modelos de coordinación que hemos planteado en la Comisión para estar más preparados para este desarrollo de una nueva agenda inclusiva de los ciudadanos, yo pienso que sería importante referir la forma de comunicación. Tenemos de comunicar de una forma más inclusiva y estar también dispuestos a escuchar. Las administraciones públicas, no solo en la europea, pero también las nacionales y regionales, están muy concentradas en resolver los problemas de las personas, pero muchas de las veces los problemas surgen tan rápido que no vimos las personas. La abertura, la flexibilidad que tenemos que tener para una innovación abierta, lo que estamos siempre diciendo a los investigadores, es también lo que los administradores públicos tienen que hacer para que también las personas se sientan parte de la solución de su problema. A Carmina, no sé qué tenemos que priorizar, no sé si comparte con ella lo que nos ha planteado o se puede añadir algo más. ¿Qué se debe priorizar? Comparto totalmente con Margarida y yo creo que además hay que priorizar ese rol ambidiestro, que eso en las organizaciones privadas, en las empresas, ya está desarrollándose. O sea, el rol ambidiestro quiere decir tener la capacidad de seguir ejecutando, de seguir mejorando de forma incremental, pero tener otro ojo, tener una capacidad también destinada a explorar, a poder anticipar aquellas señales
emergentes, poderlas anticipar y dar soluciones, o sea, y poder estar preparado para ello. Y, o sea, también trabajando, entrenando esa capacidad adaptativa. Es decir, hay que dedicar tiempo a esa exploración y eso integrarlo como una capacidad necesaria en el empleado público y en las estructuras. Liberar tiempo para eso, porque es realmente importante. Quería preguntarle a Marina Vega qué cambios son necesarios en la forma de trabajar. Pues es una pregunta muy buena que enlaza un poco con lo que se viene comentando. Yo creo que al final, y hablo desde la perspectiva de la administración, de ahora mismo en la local, anteriormente en la estatal, de los gestores que vemos ese aluvión, iba a decir, ¿no? Ese reto sin precedentes que constituye la reestructuración, el plan de reestructuración, esos fondos europeos, y se está hablando mucho de la incapacidad de la organización, de la administración de gestionar esos fondos y estamos como un poco todos intentando dar con las claves de esas reformas organizativas y muchas de ellas van precisamente por esas condiciones laborales o esa forma de trabajar. Yo creo que la pandemia durante este año y ahora esta reestructuración ha evidenciado aspectos muy positivos en esa reorganización de las personas y de las condiciones de trabajo. Todos hemos visto cómo han surgido líderes además colectivos que se han puesto al frente de las administraciones, han liderado esos proyectos, han conseguido en ciertos sectores, ¿no? En otros hemos visto lo contrario, pero han conseguido lidiar con toda esta situación. Entonces ahora planteándonos qué hacer con este reto y esos cambios en las condiciones, creo que habría que seguir con esa línea, ¿no? De a lo mejor no volvernos locos creando nuevas estructuras, agencias para gestionar esos fondos, sino tratando de ver lo que ha funcionado durante este año, que muchas veces es eso, esas estructuras informales de las que hablabais, tratar de darles cierta, articularles, dotarles de medios y de esa motivación de la que se hablaba también en el otro debate y dejar que haya esa permeabilidad con el sector privado de la que también se hablaba, ¿no? Es decir, un poco concretando, pues creo que hay que tratar de crear estructuras, no sé si paralelas, pero sí complementarias a lo existente, que se les permita trabajar a esas personas que estén en esas estructuras para gestionar todo lo que nos viene encima y que haya esa apertura que comentabais, esos espacios que decían Manuel, Margarida, para que fluya un poco la innovación abierta. A mí, sinceramente, me preocupa bastante. Sabemos que la urgencia mata la creatividad y el análisis y ahora estamos todos un poco con toda la reestructuración ideando proyectos muchas veces internos o mirando solo al corto plazo y es fundamental en esta etapa esa fase de ideación con el sector privado, de formar unos proyectos que realmente acaban en la ciudadanía y aporten valor público y para eso pues sí, hay que hacer cambios en las condiciones de los funcionarios, de los empleados públicos y dejarles trabajar sobre todo y tratar de motivarlos y de incentivarlos. Francisco, no sé si quiere aportar algo a esa forma de trabajar, qué cambios son necesarios, aparte de lo que ha dicho Marina. Fíjese que acaba de hacer 100 años del fallecimiento de Max Weber, que es, digamos, el fundador del concepto moderno de la burocracia. Y, bueno, la burocracia sigue existiendo, con críticas, con dificultades, con problemas. Entonces, el planteamiento es recordar que entonces el talento estaba en las administraciones públicas. Estamos hablando de hace 100 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido en todos estos años? Hombre, que los adelantos tecnológicos en algunos momentos han dejado atrás a la administración pública. Y digo en algunos momentos, porque en otros momentos o en otras organizaciones los adelantos tecnológicos están exactamente en la punta de lanza de la actuación de la administración pública. Entonces, ¿qué es lo que se impone en estos momentos, en el 2020, olvidada la pandemia, ¿no? O incluso teniendo en cuenta las enseñanzas de la pandemia? Lo que se impone es lo que se llama la inteligencia colectiva, es decir, la inteligencia ya no está solo en aquellos que eran los más listos de cada momento en la sociedad y que parece que ingresaban en la administración pública, sino que la inteligencia se encuentra en todos los sectores sociales, se encuentra en las empresas, se encuentra en la administración, se encuentra
en las organizaciones no gubernamentales, se encuentra en definitiva en toda la sociedad y la ciudadanía. Entonces lo que se impone es la colaboración, lo que se impone es trabajar de forma conjunta. Y en ese sentido, pues un elemento, hay al menos dos elementos esenciales de ese trabajo conjunto. Primero, escuchar por parte de la administración pública cuáles son las propuestas que hay desde fuera. Y también, por supuesto, desde fuera de la administración pública, escuchar cuáles son las necesidades de las administraciones públicas. Y el segundo aspecto, que también tiene una gran relevancia, es, de alguna manera, fortalecer y dotar de recursos suficientes a los Estados. Yo estoy aquí como secretario general del CLAD, una organización que recoge a 23 estados del área iberoamericana, a todos los estados de habla española o portuguesa. Entonces, los hay de todos los tipos, no es lo mismo España y Portugal que, por ejemplo, Honduras, que ahora tiene tantas dificultades, o Guatemala. En consecuencia, las necesidades son distintas en cada uno de ellos, pero quizás en todos ellos hay un elemento esencial, o dos elementos esenciales, que son los que me he referido. Primero, la colaboración con el ámbito privado, que también tiene sus ideas y tiene sus fortalezas, incluso tecnológicas, y segundo, la capacidad de que estos estados tengan los recursos suficientes como para llevar adelante los proyectos, los procesos innovadores, en definitiva. No sé si, por ejemplo, a Carmina, que me parece también una cosa importante, avanzando un poco, ¿cuáles son los modelos que existen ya y que pueden servir de ejemplo para también mirarnos, ¿no?, como si fuera un espejo y tomar nota? No sé si nos puede dar luz sobre esto. Por ejemplo, bueno, el CLAD precisamente plantea ahora una carta de, eso. De innovación en gestión que yo creo que es, o sea, no sé si pretende ser un modelo, pero yo creo que es un referente súper interesante de cómo da las claves justamente de cómo innovar en la gestión pública. Pues Carmina, tenemos esa carta. Si le parece, podemos ver esa carta, podemos arrojar un poco de luz sobre este tema que acaba de plantear y enseguida, si quiere, lo podemos ver en profundidad. Yo creo que es conveniente conocer esta apuesta que han hecho en esa carta que hemos querido resumir y querido que ustedes puedan ver, y este es el resultado, es un resumen de esa Carta Iberoamericana de Innovación. El cambio social que se espera en la década 2020-2030, acelerado por la crisis mundial del coronavirus, pero también por retos como el cambio climático, obliga a las administraciones a cambiar el paso. La Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública es un consenso entre países de ambas orillas del Atlántico sobre cómo gestionar la incorporación del Big Data, el Internet de las Cosas, la realidad virtual o la inteligencia artificial al día a día de la gestión de las administraciones. El objetivo de la Carta no es solo cambiar los procesos, sino generar nuevas formas de pensamiento, nuevas estrategias en los procesos de construcción social en las que las entidades públicas sean protagonistas. Para ello, se aspira a una administración inteligente que aplique la información a su alcance para prevenir las nuevas necesidades sociales y mejorar la planificación de las políticas públicas. Usada de esta forma, la innovación se convierte en una herramienta perfecta para reducir la desafección de la ciudadanía hacia sus gestores al acercar las decisiones políticas a sus necesidades reales. Para conseguir este objetivo, la Carta se apoya en 5 pilares: la visión estratégica para lograr una innovación anticipativa y adaptativa, la gestión del conocimiento, la inteligencia colectiva, la correcta simbiosis entre la inteligencia artificial y la administración pública, y un modelo relacional democrático, inclusivo, abierto y transparente. Los retos de futuro para los países firmantes de esta Carta Iberoamericana, entre los que se encuentra España, son lograr una continuidad temporal de las estrategias renovadoras al margen de los cambios políticos, profundizar en las distintas líneas de cambio para lograr una transformación real de los modelos de organización y extender la dinámica innovadora a todos los niveles de la administración. Francisco, usted está detrás de esta carta, ¿no? No, además el resumen me parece extraordinario. Muchas gracias.
muy bueno y felicito a la Junta de Andalucía y al IAP por el resumen que ha hecho. La verdad es que la carta que se aprobó en el marco de la conferencia de ministros y ministras de Administración Pública que se celebró como antecedente, ¿no?, como preparatoria de la Cumbre Iberoamericana que organiza la SEGIP y que este año ha sido en Andorra, se aprobó el día 8 de octubre por unanimidad de todos los países y ha sido un documento muy interesante, con independencia de que digamos su principal redactor es un conocido catedrático de la materia, que es Carles Ramió, pero digamos que hicimos hasta 7 borradores distintos. Previos. Y fueron, me parece que 12 o 14 los países que pusieron enmiendas a la carta. Y entonces la carta al final se conforma con un documento que está llamado a ser un referente, como otras cartas que el CLAD ha aprobado, la Carta de la Función Pública, la de la calidad, la de la ética, en cada uno de los países. Y entonces, además de estas cuestiones que ha señalado la persona que ha resumido los objetivos de la carta en definitiva es también incluso un elemento o un documento que introduce posibilidades de actuación concreta. Por ejemplo, señala que su finalidad esencial es crear valor público. Y dice, ¿y cómo se crea valor público? Pues te adelanta ya algunas cuestiones, dice, por ejemplo, creando nuevos organismos, o que no significa que tengan que tener más gastos, sino nuevos organismos para crear nuevos procedimientos para acercarse más a los ciudadanos. ¿O cómo podemos crear mejor valor público, más valor público? Pues obteniendo más satisfacción de los ciudadanos. Es decir, cualquier organismo público tiene un grado de satisfacción determinado, bueno, hemos conseguido ir hacia adelante, o haciendo los procedimientos más rápidamente. Para verlos en un ejemplo, resulta que la pandemia, a la que ya nos hemos referido con anterioridad, ha supuesto incluso un salto cualitativo en la forma de relacionarse las administraciones con los ciudadanos. Lo decía antes en alguna de sus intervenciones, alguna de los intervinientes, ¿cómo íbamos a pensar que el teletrabajo iba a estar tan extendido? Pero no solo el teletrabajo, sino que resulta que el ciudadano se ha encontrado con que determinados procedimientos que antes tenía que esperar una cola de 2 horas, ahora resulta que los hace de forma online. Y entonces, de forma online, se ha convertido en algunos supuestos la administración pública en lo que llamamos una administración asincrónica. Es decir, que a las 4 de la madrugada usted tenía la respuesta de lo que había pedido a las 9 de la noche. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque el funcionario en un momento determinado pues respondía a sus procedimientos en el momento que ha considerado oportuno. Entonces, ¿esto qué inaugura? Esto inaugura también un sistema en el que los procedimientos no tienen por qué estar sometidos a se les responderá en el plazo de 15 días. A lo mejor se le puede responder en segundos, porque el tema está muy trillado y porque es lo que va a hacer también la inteligencia artificial. La inteligencia artificial al final es todo un proceso automatizado en el que la solución al problema, al procedimiento, se lo va a dar un robot o se lo va a dar una máquina. Y en consecuencia, además es un vehículo de contención de la corrupción, porque no va a ser posible introducir elementos distintos, porque va a ser un algoritmo el que lo va a solucionar. Se va a corromper esa cadena. Y esto es un poco la administración innovadora, esto es lo que plantea la Carta de Innovación en la gestión de la administración pública, en la gestión pública, y que desde luego nosotros vamos a fortalecer fuertemente. Ahora estaba hablando con el director del IAP y vamos a hacer un curso con Juan Carlos, y vamos a hacer un curso en el CLAD y en el que probablemente lleguemos a un acuerdo con el IAP para que por parte de un grupo de profesores y de expertos pues se forme a la gente en la propia carta y sobre todo en sistemas de cómo trabajar hacia el futuro de una forma más innovadora. Pues analizada queda esa carta, enseguida les doy las palabras a Ignacio y a Carmina, pero antes vamos a aportar algo más al debate, Nuria, con una entrevista. Pues sí, hemos querido entrevistar a Margarida Ribeiro. Ella es directorado A
de Coordinación de las Políticas de Innovación e Investigación de la Unión Europea, y hemos querido entrevistarla sobre todo porque actualmente es la primera vez que la Unión Europea ha decidido lanzar misiones para dar respuesta a los ciudadanos. Ella es experta en estas misiones y por eso nos parece imprescindible poderle preguntar hoy sobre su postura y sobre todo que nos aclare qué son esas de las misiones. Porque, Margarida, no sé si ya me está escuchando ahora mismo estas preguntas. Es cierto que cuando se habla de misiones, pues la mente se nos va a misión a la Luna. No sé si ciertamente tiene algo que ver con esto. ¿Qué son esas misiones? Bueno, gracias por tu demanda. Es importante de definir que sí, lo concepto de las misiones es algo muy arreglado y establecido en las administraciones públicas europeas. Hay varios casos de mission approach, de una clara evidencia de definir un objetivo e intentar que todos los diferentes servicios lo gestionen y lo concreticen para los ciudadanos. Pero sí tiene que ver con la Luna. Hay una matriz de conceptos que tiene que ver con lo desafío americano de los años 60 de proseguir a la Luna. Pero en lo caso europeo, estas misiones son muy enraizadas en la Tierra, como decía poco. Hay todo un cambio, toda una proximidad de los ciudadanos que intentaremos crear con estas misiones. Son 5, los legisladores han definido que son 5 los temas que son más próximos, que los ciudadanos interesan más. Que tienen que ver con las ciudades climáticamente neutras, con la adaptación climática y resiliencia de las regiones a los cambios climáticos, al cáncer, a parte de los océanos y las aguas interiores. Hay también, claro, la parte de la salud del suelo, que es muy importante. Como ven, estas misiones no tienen solo que ver con la parte de investigación e innovación, son gestionadas en la Comisión por 15 directorados diferentes. Es un ejemplo de una cooperación y una colaboración across que se fertiliza con las diferentes perspectivas de los servicios, también muy arregladas con una matriz de public good, de bien público que tiene que ser proseguida con lo impacto en los ciudadanos. Pero lo que dices hace muy sentido, porque en toda la historia americana de las misiones a la Luna hay también una contrapropuesta, que es la contrapropuesta de Richard Nelson, que dice que hay la Luna y el gueto. Que todas las misiones que la administración pública lanza deberían ser inclusivas. Es exactamente esto que la Unión Europea considera que es más importante. El envolvimiento de los ciudadanos es un pilar para las misiones, las 5. Fueran co-diseñadas con los expertos, pero también con paneles de ciudadanos que nos han dado sus recomendaciones. Es importante que los Estados miembros ahora lo hagan lo mismo, y también incentivaremos las regiones a lanzar en sus propios planos de acción cuando estas misiones saliren en la próxima lo primero trimestre de 2020, después de una determinación política y una comunicación de la Comisión. Margarida, porque es evidente que el ciudadano se plantee preguntas y sobre todo piense cómo es posible que en una época en la que había tan poco desarrollo tecnológico se llegase o se lanzase al hombre a la Luna y sin embargo en el siglo XXI estemos todavía luchando con cosas como el empobrecimiento, el hambre, la contaminación, las desigualdades al fin y al cabo, ¿no?
Sí, sí, es verdad. La comisión, como vosotros también conozcan, tiene diferentes programas que estamos un poco compartimentados, como todos los Estados miembros, en direcciones generales que tienen sus objetivos propios. Lo que dices hace todo sentido, porque, como sabes, la parte de cohesión está separada en la parte de la ciencia por excelencia, etc. Lo que las misiones intentarán hacer es, en estas cinco áreas, intentar que los esfuerzos de la Administración Pública Europea se coordinen y que las respuestas siguen. ¿Tienen alguna dificultad? Sí, hemos tenido un pequeño problema, pero te seguimos escuchando, porque realmente estas misiones, ¿cómo pueden ayudar a innovar, Margarida? Bueno, la verdad es que tienen una base muy sólida de innovación social. Queremos no solo que los Estados miembros de la Comisión empiecen un proceso de deliberación con los ciudadanos sobre los objetivos de las misiones. Muchos Estados miembros lo han hecho en esta primera fase, pero también que utilicen sus propios multiplicadores locales, porque la administración pública no va a ser todo sola. Crear los incentivos para que las regiones, las localidades, las comunidades también abracen estas misiones es esencial para llegarnos a todos. Tenemos un esfuerzo muy grande en comunicación también, de comunicar de una forma diferente, de llegar a diferentes públicos, que normalmente la Comisión de Bruselas no es tan fácil de aproximarse. Así que el papel de las regiones y de las comunidades es esencial para eso. Es que hemos pasado de qué papel tiene que tener la administración pública a cómo debe ser la administración pública, porque qué transformación debe sufrir, ¿no? Debe afrontar la administración pública para llegar a superar estos retos. Bueno, para nosotros es claro que estas misiones no serán nada si no implantamos un nuevo modelo de gobernanza. Toda esta dinámica de crear una apropiación política de estos procesos, de estas 5 misiones, es increíble. Intentamos hacerlo dentro de la Comisión Europea, pero también fuera, como estaba diciendo. Pero así que parece interesante, pero también un desafío que las personas estén preparadas para trabajar de una forma colaborativa diferente y no tan compartimentada. La otra dinámica que me parece importante es la que refería de escuchar, de incorporar en todos los procesos de definición política también una fase en que se escucha a los ciudadanos. Esta abertura, esta flexibilidad será importante para conseguirmos innovar y también implementar algunos casos de innovación social que va a ser muy local, porque las comunidades y las regiones van a responder de forma distinta a este reto de la Comisión Europea para estas 5 áreas. Así que me parece que preparar las personas para que empiecen estas parcerías con multiplicadores locales es muy importante para que haya un suceso de las misiones. Pues muchísimas gracias, Margarida. Obrigada por las aclaraciones que nos has hecho y sobre todo por habernos acercado a estas misiones. Y bueno, pues podemos proseguir con este debate.
Margarida, que continúa escuchándonos para intervenir un poquito más adelante sobre algunas preguntas que también queremos resolver con ella desde este salón. Le quería preguntar a Ignacio cuáles son las recomendaciones y los acuerdos internacionales que existen sobre esto y, bueno, si nos puede arrojar un poco de luz también. Sí. Yo creo que existe un marco ahora internacional muy interesante para el impulso de la innovación pública, ¿no? El secretario general hablaba de ese gran acuerdo. Esa Carta Iberoamericana. La Carta Iberoamericana en el entorno de la reunión de ministros iberoamericanos de administración pública. Pero como se está diciendo a lo largo de todo el debate, la innovación pública ya no compete solo a la propia administración y a los funcionarios públicos. Hay otros actores también implicados y que requieren y que están interesados en que los procesos públicos tengan ese prisma innovador y ese matiz innovador. Las universidades, hay grandes ejemplos de universidades trabajando por la innovación pública. Hace unas semanas la Universidad de Granada impulsó la Red Iberoamericana de Universidades por la Innovación Pública. Hay parlamentos trabajando por la innovación también en los procesos legislativos, parlamentos con mecanismos tecnológicos, pero también con innovaciones sistémicas dentro de los parlamentos nacionales que también van a transformar la concepción de lo público desde un Congreso, desde una Cámara de Representantes. Tenemos sociedad civil, tenemos sector privado con un montón de ideas y con fórmulas y encuentros donde están generando redes de lo llamado GovTech, de la tecnología de gobierno, para intentar también impulsar procesos y ecosistemas de innovación. Creo que se está dando un amplio espectro en lo internacional que impulsa la innovación pública. Como decía también antes Francisco, en abril se va a celebrar la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se va a celebrar en Andorra, que es una reunión que se celebra cada 2 años entre los grandes altos mandatarios de los 22 países iberoamericanos, bajo el lema de impulsar la innovación para el desarrollo sostenible. Y en esa innovación para el desarrollo sostenible se entiende el desarrollo sostenible como las clásicas 3 dimensiones, la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión medioambiental, pero se ha visto a lo largo de estos 5 años de aplicación de la Agenda 2030, lo que decía ahora la representante portuguesa, que la dimensión de la gobernanza es básica también. Hay que saber cómo se gobierna y cómo se implementa el desarrollo sostenible. Como decía yo al principio, las administraciones públicas en esto van a tener un papel fundamental. Y es un papel que es nuevo para todos los países y para todas las administraciones, con lo cual, más que nunca, la cooperación en la innovación entre países, entre territorios, entre ciudades, va a ser básica para que lleguemos a un buen puerto todos juntos. Carmina, no sé, bueno, pues cuáles son los modelos que existen que pueden servir de ejemplo, como antes le preguntaba, aparte de esta Carta Iberoamericana o de alguna referencia más que nos pueda Sí, añadir, mira, nosotros estamos trabajando bastante bebiendo de la ciencia de los sistemas adaptativos complejos, que es, o sea, en definitiva, vivimos en un mundo de complejidad donde hay muchísimas variables. Si una variable cambia, cambia todo el resto, afecta a todo el ecosistema. Entonces, este modelo que se basa en identificar patrones, los patrones tradicionales de comportamiento y, por otro lado, los patrones emergentes, aquello que está surgiendo, ¿no? ¿Qué pasa ahora con la pandemia? ¿Qué patrones están emergiendo? Pues es decir, integrar esa lógica, ese modelo de los sistemas adaptativos complejos para aplicarlo a la administración pública y de esa forma potenciar, por un lado, esa capacidad adaptativa que tiene que ver con la modulación y esa capacidad, por otro lado, anticipatoria de poder ver lo emergente, lo que está surgiendo. Y ahora con la pandemia tenemos, bueno, no sé si han leído el libro de Zweig, de momentos estelares de la humanidad. Yo creo que ahora tenemos un momento estelar para poder afianzar y que esto, o sea, arraigue de verdad. Tenemos una oportunidad única de aportar valor y que esta innovación en gestión realmente cobre la relevancia que tiene para transformar y para que el Estado, para que los gobiernos, la administración pública, tengan este rol de preservar los bienes públicos y de ofrecer valor público de manera sostenida y relevante. Ignacio, sí. Súper rápido y no quito más de un minuto, pero nosotros presentamos también un análisis hace unas semanas que hemos llamado el modelo hexágono de la innovación pública para Iberoamérica,
un modelo que se basa en un estudio de un consultor que tenéis como miembro del jurado en el próximo panel, que es el director de innovación del Gobierno de Aragón, donde propone que este hexágono se basa en 6 vectores, que permite hacer el análisis a las instituciones para ver si son instituciones innovadoras o no y ver por dónde pueden intentar impulsar mejoras, ¿no? Y habla de esos 6 vectores que serían que las instituciones deben ser abiertas, transversales, ágiles, prototipadas, colaborativas y tecnológicas. Invito a que la gente pueda ver este informe en la página web de SEGIP, que yo creo que es un modelo interesante también para seguir impulsando la innovación pública en nuestros países. Manuel Irún, le voy a poner un compromiso. Usted que ha sido, fue durante muchos años jugador de fútbol, futbolista, ¿qué paralelismo se puede establecer entre el fútbol y la innovación? Bueno, pues gracias por la pregunta y por la investigación. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que he tenido la suerte de crecer en una zona como es mi provincia, Castellón, en su día, donde tenía muy cerca la universidad, tenía muy cerca el campo de fútbol y tenía muy cerca la industria de cerámica. Yo soy químico, soy doctor en químicas y todo hecho durante una carrera en el deporte, en este caso. Y lo enlazo, si me permites, respondiendo a tu pregunta, sí, en lo que es el modelo también del EIT, es decir, es juntar los diferentes actores de un ecosistema. En mis tiempos, quizá por intuición o por ayuda de mi entorno, fui capaz de juntar ese triángulo del conocimiento entre la universidad, entre el fútbol y entre mi entorno, que me permitió conocer, investigar, incluso después desarrollar mi tesis doctoral en Castellón. Todo eso, al final, he descubierto con los años que la innovación está en las fronteras de conocimiento, es decir, está en las fronteras de diferentes áreas. Tuve la suerte, después de unos años en Bruselas, descubrir que la Comisión Europea, como bien decía Margarida, apostaba en 2010 por un nuevo modelo de innovación donde intenta juntar ese triángulo del conocimiento. Por tanto, en mi pasado futbolístico, todo eso también tenía mucho sentido, porque al final era no tener fronteras o no tener complejos de saltar de una zona de conocimiento a otra. En 2010, la Comisión Europea apuesta por la creación del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, con sede en Budapest, pero que lo que hemos hecho durante estos 10 años es juntar, como bien decía antes Marina, juntar la excelencia que existe ya en Europa, es decir, no reinventar nada, sino juntar a esas instituciones, a esas administraciones públicas, pero también con los centros académicos que decíais anteriormente o con la industria, para desarrollar esos triángulos de conocimiento a mayor escala y, por supuesto, amplificar ese impacto. Estamos en una situación de privilegio y con eso quiero llamar la atención que dentro de ese modelo de conocimiento ya hay muy buenos ejemplos en estos 10 años muy cercanos en el territorio. Quiero mencionar el Servicio de Salud Pública Andaluz, por ejemplo, que es parte del ecosistema de innovación de salud que creamos ya hace algunos años, junto con la Fundación de Salud Pública Andaluza también. Es decir, hay modelos y hay conocimientos. Por tanto, ese triángulo, en ciertas maneras, como bien también apuntabais, al final tiene que adaptarse a los retos sociales que también Margarida decía anteriormente. Es decir, esas misiones dependen muy mucho de cuáles son el contexto y las condiciones. Hemos visto evolucionar que en áreas como energía, en áreas como cambio climático, en áreas como digitalización, ese triángulo se convertía en una pirámide, donde el vértice de pirámide es fundamental que los actores públicos, locales, ayuntamientos, regiones, formaban una acción de dinamización, de orquestación de ese ecosistema de conocimiento. Y ese es el modelo que el EIT ha desarrollado durante 10 años y que tendremos la suerte de seguir desarrollando como parte de la Comisión Europea, de los programas europeos, del programa Horizonte Europa en los años que vienen. Pero yo, si me permitís, porque eso puede quedar muy bonito dentro de un marco, y intento todavía contestar a tu pregunta del fútbol, esa es la parte de los estadios, es la parte de las aficiones, es la parte de los clubs, pero al final también es importante que si el balón entra o no es parte del sistema que juegas y de los jugadores. ¿Dónde lo aterrizo? Lo aterrizo a un modelo que me encantaría que pudiera inspirar a administraciones públicas también en nuestro país. La Comisión Europea hace justo 10 años, también es una casualidad, empezó a incorporar dentro de los diálogos, dentro de las instituciones públicas, la parte de liderazgo participativo, que también decía muy bien, apuntaba nuestro colega anteriormente como importante.
¿En qué se ha convertido? Se ha convertido en que, porque digamos la colaboración, el escuchar, que decíais antes, es un entrenamiento, es decir, no pasa de un día para otro. O sea, hay 10 años de experiencia donde hay un hub en la comisión, es decir, hay un sitio físico donde todos nosotros, como administradores públicos, podemos acercarnos y aprender, escuchar de otros colegas que están intentando solucionar una serie de retos, una serie de programas. Eso fue lo que nos permitió conocernos, porque conocí a Paz en uno de esos entornos, donde conseguimos resolver cosas complejas y dentro de esa complejidad, al final, generar comunidades de acción, donde también apuntaba el anterior ponente, es importante seguir formando. Ese hub de la propia Comisión Europea, empezado con mucha modestia, con mucha inercia, con 3 o 4 personas, o sea, no estamos hablando aquí de grandes estructuras, ha conseguido formar en los últimos 10 años a 2.000 personas, 2.000 colegas en las diferentes instituciones, donde tenemos la capacidad de crear entornos seguros de conversación para envolver no solamente a la administración pública, sino a otros actores. Porque no a startups, a innovadores, a estudiantes que nos consiguen cambiar nuestra visión y nuestra manera de hacer las cosas. Pero acabo mi reflexión con un punto todavía futbolístico. Es decir, todo eso también está muy bien, pero al final tienes que estar en forma física, tienes que tener energía, tienes que tener la ilusión, la pasión que te lleve a ser mejor cada día. Y con eso animo también a profundizar más en esas dinámicas de cambio basado en las personas, porque eso al final es lo que genera energía y es lo que genera que contagie a otros funcionarios públicos, a otros entornos, a seguir en esa dinámica de cambio. Por tanto, bueno, gracias por la pregunta. He intentado ser fiel a de dónde vengo, pero sobre todo incorporar todo eso a dónde vamos, que es a resolver esas misiones y a dejar a Europa y a las regiones, a los ayuntamientos y a las zonas locales en la parte más alta de esa Champions League de competitividad e innovación que todos queremos. Nos quedamos con esas palabras de Champions League y vamos a seguir profundizando y lo vamos a seguir haciendo con personas, pero con personas muy particulares. Nuria. Exactamente, porque cuando alguien quiere cambiar es muy importante analizarse y es lo que estamos haciendo ahora mismo, analizar a la administración pública, pero también es muy importante lo que dicen otras personas de nosotros. Por eso nuestro compañero Javier Ruiz Aldana ha querido irse a la calle y preguntarle no solo a los ciudadanos qué piensan sobre la administración pública, sino también a los propios funcionarios. Y este ha sido el resultado. La innovación siempre ha estado presente en la administración pública, por eso hemos venido hasta el centro de Sevilla para preguntar a la gente qué sabe sobre el tema. ¿En qué creen necesario que la administración pública innove? Pues actualmente sobre todo en sanidad, porque me parece que estamos fatal, nos llevamos meses esperando una cita médica y cuando la tienes, la consigues, es por teléfono, o sea, yo creo que esto debería de cambiar, pero ya. Lo que es también el INEM, ¿no? La gestión para, sobre todo en esta época que vivimos, ¿no? Que con los ERTE, los pagos, ese tipo de cosas, creo que se podría hacer mucho mejor. Sobre todo el tema público, educación, un poquito todo, eso es importantísimo. Pero sobre todo ahora mismo situación sanidad, estamos cortos. ¿Crees que la administración pública es capaz de innovar? Si se lo proponen, sí, pero la cosa es ponerse y se ponen poco. Hombre, con trabajo yo creo que hay medios para poder hacerla, ¿no? No creo que sea fácil, sobre todo, ¿verdad? La situación que tenemos es un poquito más complicada, pero si se pone empeño y medios, seguro que se puede hacer, ¿no? Metiendo a más funcionarios para que la gestión sea mucho más ágil, ¿no? Yo pienso que sí, lo que pasa es que tenemos que pensar un poco en la ciudadanía y dejar el tema político de lado. Y obviamente me parece que el COVID es muy importante, pero hay muchas más enfermedades y la gente se muere por muchas más cosas aparte del COVID. Entonces debemos de innovar y pensar más allá aparte de lo que está ocurriendo actualmente. Ya conocemos la opinión de la ciudadanía sobre este tema, pero yo de aquí no me marcho sin conocer también la opinión de los empleados públicos. De alguna forma el nivel de vida, la calidad de vida de un país siempre va en función del número de funcionarios que tiene. A mayor número de funcionarios, mayor calidad de vida tiene ese país. Más funcionarios, pues es mejor sanidad, es mejor educación, son mejores transportes, es un mejor correo. Pero lo que sí es verdad es que hay que organizar mucho mejor, como digo, esos recursos. ¿Qué podría hacer para innovar en la administración pública? Pues dejar un poco de vía libre a la iniciativa individual.
Al final, yo creo que la diferencia entre la administración pública y la iniciativa privada es justamente que probablemente en la empresa privada haya más libertad para innovar, porque la gente tiene un poco más de libertad para hacer cosas, que igual en la administración pública están un poco más encorsetadas. Bueno, yo pienso que la administración necesita una mejor organización de sus recursos, sobre todo humanos. No puede existir como existe una mala distribución de la carga de trabajo, de forma y manera que hay funcionarios que trabajan muchísimo y otros que hay que reconocer que no están rindiendo a un nivel adecuado. Lacalle ha tomado la palabra y ahora yo traslado a vosotros las reflexiones, más que preguntas, pero bueno, también hay preguntas de Lacalle. Carmina, rompe sí, mira, me ha encantado la chica que decía, es capaz de innovar, dice, si se pone sí, pero se pone poco, ¿no? Me ha hecho gracia esa reflexión y bueno, creo que tiene razón y un poco en contestar en el cómo. Yo creo que hace falta mucha autogestión y mucho trabajar por proyectos, por un poco, o sea, las misiones es más ambicioso todavía que todo eso, pero es cambiar la lógica del trámite a resolver problemas, ¿no? También el chico de correos decía, las cargas de trabajo están mal repartidas, pues de qué forma se puede introducir más las dinámicas del liderazgo adaptativo y orientarse más a resolver a resolver problemas concretos a partir de equipos que que tengan más niveles de autogestión y que se puedan montar y desmontar con mucha más agilidad. Ignacio, Francisco, ¿comparten lo que dice Lacalle o con qué se quedan? Uno de los grandes... ¿Les ha impactado más? Uno de los grandes problemas que tiene en este momento las administraciones públicas, y diríamos en términos más amplios los estados, es la desconfianza ciudadana, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una encuesta que se realiza habitualmente en América, que es el Latinobarómetro, y en ella señala que, por ejemplo, los presidentes, los gobiernos, las instituciones están bajo mínimos, de manera tal que con frecuencia aparecen en las instituciones mejor valoradas las instituciones de carácter religioso, la Iglesia y otras, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, instituciones como la policía o los tribunales pues aparecen bajo mínimos. Pero esto no es así en todos los países. Por ejemplo, si usted, por ejemplo, en España va, una de las instituciones más valoradas es la Guardia Civil y a continuación la policía prácticamente con la misma estructura, ¿no? Y con la misma cantidad de personas que le parecen bien su actuación. ¿Qué quiere decir eso? Quiero decir que de alguna manera los estados tienen que realizar sus objetivos con un mayor grado, como decía la compañera, con un mayor grado de efectividad. Es decir, lo que no pueden hacer es existir estados grandes, grandiosos, y que se pasan la vida discutiendo en términos políticos sobre políticas públicas para realizar una realidad que, por ejemplo, se da con mucha frecuencia en nuestros países, que es que se impulsa una actuación, una política pública y se deja a la mitad porque cambia el gobierno correspondiente o la presidencia de la República. Y se empieza de cero. Y se empieza de cero. Y lo que es peor, no solo se empieza de cero, sino que se deja la otra estructura a medio terminar. Si usted recorre cada uno de nuestros países, de los 23 países miembros del CLAS, se encontrará con situaciones de esta naturaleza. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que te exige la ciudadanía? Pues que las políticas públicas esenciales sean consensuadas y que en consecuencia se lleven a cabo con independencia de una opción política u otra. Esto es fácil de decir y es difícil de realizar, pero en todo caso lo que queda claro es que cuando hay un ejemplo muy clásico, ¿no?, que se dice, por ejemplo, siempre de España, lo que fue la adhesión a la Unión Europea, en aquel momento la Comunidad Europea, pues obviamente fue un proyecto de todos, absolutamente todos los partidos políticos, y aquello resultó y fue un motivo de alegría, digamos, para todos los españoles. Pocas veces más se han dado
se han dado políticas públicas consensuadas, pero sin embargo lo que demuestra la historia de la humanidad y la historia de las administraciones públicas es que precisamente cuando todas las fuerzas políticas, sindicales y de todo tipo se unen para la consecución de un objetivo final, pues ello redunda en beneficio de la sociedad y de los ciudadanos, que de esta manera tienen una mayor confianza en las instituciones, que es el problema esencial. Le quería preguntar a Marina Vega, que me está escuchando, ¿cómo pueden abrirse de verdad y rápidamente las administraciones públicas? Pues yo creo que es un poco lo que venimos hablando hasta ahora. O sea, esa apertura es fundamental para generar esa confianza de la que precisamente hablaba Francisco ahora. Y los mecanismos son varios. Yo creo que hoy han salido muchos de ellos, ¿no? Margarida incidía mucho en esa participación ciudadana, en esos espacios, en ese envolvimiento ciudadano, como lo definía ella. Yo creo que, comentábamos antes, que todas estas metodologías enfocadas a la co-creación de servicios innovadoras son ahora más necesarias que nunca. Y yo destacaría iniciativas como, instituciones como el IAP, que fomenta este tipo de encuentros, o los HubCamp que se han ido realizando. En general, involucrar a esas personas que cuando les preguntas en la calle te lo resumen perfectamente en 3 frases espontáneas la situación que vivimos, ¿no? Y yo creo que sí, que la comunicación es fundamental, la apertura es fundamental y ahí, se han tocado cuestiones muy importantes. Yo creo que las administraciones son silos de información y incluso para sus propios empleados, ¿no? Al final la comunicación también tiene que ser interna y no lo es. Y eso, al final suele denotar problemas de liderazgo. Hablaba antes Manuel de ese liderazgo participativo, colaborativo, que la pandemia ha aflorado, ¿no? Todos conocemos muchos jefes que no líderes, que se han quedado anquilosados en las estructuras anteriores y no han sabido reaccionar a estos nuevos tiempos. Pues yo creo que ahora hay que dejar paso a ese otro tipo de liderazgo en red, de organizaciones duales para abrirnos a la ciudadanía, porque es urgentísimo. Bueno, ya vamos tarde, ¿no? La pandemia no entiende de plazos de entrada en vigor de las leyes, ni de la administración electrónica, ni de, comentabais antes, lo del teletrabajo, y la apertura es imprescindible. Entonces yo creo eso, que potenciando este tipo de dinámicas, de iniciativas y de modelos que han aflorado y que hay que destacar. Muchos conocemos la iniciativa de Frena la Curva del Gobierno de Aragón, PIMEL, ITUPower, hay manifiestos, hay muchas iniciativas que han surgido y que van todas enfocadas a lo que aquí se ha hablado de abrir y de apertura y de generar esos espacios con los ciudadanos, que son más importantes que nunca, y con las empresas que lo están pasando fatal. Entonces tenemos que obligatoriamente abrirnos y yo creo que el liderazgo y el papel del directivo, que hasta ahora no lo hemos mencionado, sí que se ha mencionado en el debate anterior, es fundamental. Un directivo público profesional que entienda este cambio de concepto, que entienda que hay que estar alineados con el sector privado y reinventar, como decía antes Jorge Barrero, esa colaboración público-privada, y muchos tendrán que dar un paso atrás para dejar también que exista esa apertura. Pues Marina, vamos a abrirnos un poco más, como tú acabas de comentar, y lo vamos a hacer con Nuria. No escuchamos a Nuria, parece que tenemos un pequeño problema de sonido, vamos a intentar solucionarlo, porque saben ustedes que fuera de este salón principal que se encuentra en el aulario del IAP hay una zona habilitada donde hay público y ahí se está siguiendo en directo esta misma retransmisión vía streaming, y hay gente que de forma anónima está invitada a participar por si quiere aportar alguna idea, alguna pregunta o quiere matizar algo incluso de lo que estamos debatiendo. Le queremos dar entrada a ellos para que también introduzcan términos o reflexiones o preguntas que nos puedan venir bien durante esta hora y media que tenemos de debate, y que, por cierto, estamos casi en la recta final de este debate, nos quedan unos 25 minutos. Ahora sí, Nuria, creo que sí que me escuchas, ¿no? Parece que no, Nuria, que no tenemos sonido contigo. Intentamos solucionarlo e intentamos estar ahí dentro de unos instantes. Mientras tanto, Ignacio, yo no sé realmente
si todo lo que se está hablando aquí luego se lleva a la práctica o es complicado de llevarlo o realmente es la base, como esa carta, ¿no?, de la que antes hablábamos, que ya está escrita, ya está plasmada, ya está conocida por todos. Entonces, sí. Un segundo, Ignacio, que me dicen que sí que podemos conectar con Nuria y enseguida me respondes a la pregunta. Dime, Nuria, ahora sí. Pues seguimos testando qué es lo que opinan las personas que están siguiendo esta jornada y estamos con una persona que está siguiéndolo minuto a minuto, con Javier. Él lleva 16 años trabajando en la administración pública y es informático. Y no sé si quieres lanzar una reflexión, una pregunta. Una mezcla de todo. Bueno, durante el debate se ha hablado del papel o de que tenemos que las administraciones públicas estar cerca de la ciudadanía cada vez más digital, devora más las tecnologías. Entonces, mi pregunta era un poco más en la estructura interna de las administraciones públicas, si piensan que estamos preparados para hacer un uso intensivo de esas tecnologías de la información y las comunicaciones, o si necesitan unas transformaciones y qué transformaciones podrían ser interesantes para dar respuesta a la ciudadanía y con carácter innovador. Bueno, pues a ver quién de la mesa se atreve a contestar a Javier. Venga, Francisco, que ha levantado la mano. Bueno, yo creo que se dice siempre, por ejemplo, en la teoría de la organización, perdón, que una organización es la sombra alargada de un hombre. Ahora habría que decir de un hombre o de una mujer, obviamente. ¿Qué significa esto? Significa que, de alguna manera, la innovación, como es la constancia, como es la inteligencia, la investigación, cualquiera de las cuestiones, está muy relacionada con la propia estructura. Y eso significa que el planteamiento abierto hacia la innovación no tiene que estar solo en aquel funcionario friki, muy joven y que le gustan mucho las tecnologías, sino que es un error que cometemos muchas veces en las administraciones públicas. Cuando yo ingresé en la administración había unos cuartos de informática, unos despachos de informática, y allí estaban todas las máquinas, ¿no?, mientras los demás evidentemente no utilizaban ninguno de estos ordenadores. Pero estos ordenadores fueron trasladándose y finalmente lo tenemos todo. Integrándose, ¿no? La innovación tiene que ser de todos, es decir, del joven, que por supuesto lo tiene, del de mediana edad y del superior jerárquico. Este es el elemento esencial. La innovación tiene que estar en todas las capas de la administración pública. Cuando ingresé en la administración se decía siempre que, no vayas a hacer eso, que eso es muy peligroso y que eso no se ha hecho nunca. Lo que hay que hacer es exactamente lo contrario. Si no se ha hecho nunca, vamos a ver si esto se puede hacer, porque con frecuencia uno descubre que este tipo de actuaciones tienen unos resultados positivos. Y esto es la innovación, es decir, es hacer algo nuevo, no es hacer lo mismo de siempre. Evidentemente lo que está bien hecho, sigámoslo haciendo, pero a lo mejor incluso lo que está bien hecho podemos modificarlo un poquito para que funcione mejor. Y si tardamos 3 días, a lo mejor podemos tardar 2. Ignacio. Sí, yo creo que, recogiendo una idea que decía antes también el director de la Fundación Cotec, sí, estamos ante una encrucijada y la administración pública creo que es consciente y desde luego hace falta una inmensa inversión para llevar esto a cabo, ¿no? Lo que me preguntabas antes, la Carta Iberoamericana del CLAD tiene que inspirar a los países a las políticas nacionales y de ahí a las políticas más territoriales. Es una inspiración. Pero los territorios y las propias administraciones públicas tienen que hacer una gran inversión y una apuesta por medios, por tecnología, por generar capacidades, por formación, por generar habilidades para la innovación, y eso va a requerir de recursos económicos, por supuesto, de optimizar los que ya hay y de otros recursos nuevos, y de ser también innovadores en esa inversión. Y ahí también otra idea que salía antes, que creo que es fundamental para el futuro, es en la innovación y en la reformulación de las alianzas público-privadas. Si esto va de hacer una co-creación entre todos de la innovación, también la inversión creo que tiene que partir de lo público, por supuesto, pero también de la parte privada. Margarida, creo que quiere aportar algo también, que se encuentra vía Zoom con nosotros. Sí, estaba oyendo con atención. Me parece que la pregunta de la transformación digital, qué aporte puede las nuevas tecnologías traer a este acercamiento de los ciudadanos,
Nosotros en la Unión Europea, como Manuel ha definido, hemos intentado hacerlo durante la pandemia, estos meses que nos han pasado en todos los Estados miembros, una dificultad en conectarnos con las personas. Creamos grupos de democracia, de deliberative democracy, de deliberar con los ciudadanos para que estas misiones pudiesen ser conectadas con la realidad de los diferentes países. La verdad es que todos estos grupos con los ciudadanos normales, no tanto los que están siempre siguiendo la actualidad europea, fueran muy interesantes y fueran todos utilizando una plataforma que es muy utilizada también en España por muchas ciudades de Civic Tech Support, que son plataformas que posibilitan la integración de propuestas, de votos, de una forma deliberativa. Es importante decir que la transformación digital no va a llegar a todos, por eso no gustaríamos de hacer todo este cambio utilizando solo las tecnologías, porque hay mucha gente que no las utiliza. Un proceso inclusivo no puede ser solo planteado en la parte digital, pero que fue muy interesante de cómo una administración como la Comisión, con colegas de EIT también, todos de los diferentes departamentos organizamos estos eventos durante el verano para que nos aproximásemos de las personas, de sus necesidades. Fue muy importante esta parte digital, pero es importante no solo enfocarnos en la parte digital, pero hacer un cambio más inclusivo también. Más preguntas, más voces. Nuria. Pues las preguntas siguen fluyendo y fluyendo, no paran. Algunas nos están llegando a través de las redes sociales, a través del chat de Zoom y también del canal de YouTube, y otras aquí mismo donde estamos realizando estas jornadas. Tenemos la posibilidad de hablar con una persona que trabaja para la administración, que es psicóloga, pero antes de que nos lances la pregunta, para no ir directamente a eso, ¿cómo estás viendo las jornadas, el debate? ¿Qué es lo que te está pareciendo más interesante? Bueno, a mí me parece muy interesante la participación. Nos estamos encontrando con una participación realmente importante y me ha llamado mucho la atención. Me parece que la innovación gusta. José María, ¿cómo puede ser práctico este tipo de conocimientos que se están dando en el debate, en la jornada, en el día a día, ¿no? Se trabaja cada día para la administración. ¿Cómo cree que puede utilizar los conocimientos que se están aportando aquí? Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que yo quería preguntarle a la mesa, ¿no? Y enlaza un poco con tu pregunta, porque se habla mucho de ciudadanía y realmente estaba yo pensando justo eso, ¿no? ¿Qué cosas pueden hacer los ciudadanos para hacer llegar a la administración, a los líderes, su idea de innovación, perdón, y cómo mantener esa relación de colaboración con los líderes, con la administración, ¿no? Que no se quede solamente en que las ideas se trasladen, sino que vaya un poco más allá y haya realmente una relación de colaboración entre ciudadano y administración. Para que los cambios se hagan de la mano un poco, ¿no? O por lo menos para que el ciudadano sienta que tiene que ver con la administración, ¿no? Que puede influir en la administración, y efectivamente para que los cambios posibles, todo lo que pueda innovarse dentro de la administración, el ciudadano se sienta escuchado, ¿no? Realmente. Bueno, pues vamos a lanzar directamente la pregunta. Perfecto. ¿Cuál la haríamos a la mesa? Perfecto. Bueno, sería eso. ¿Qué cosas pueden hacer los ciudadanos para hacer llegar a la administración sus ideas innovadoras? Todas aquellas cosas que quieren que la administración innove. Bueno, pues vamos a ver nuestros expertos que nos dicen de qué herramienta pueden utilizar los ciudadanos para llegar a dar la opinión a la administración pública. Pues Nuria, Carmina estaba muy pendiente, así que Carmina tiene la palabra. Muy bien, gracias.
Bueno, yo creo que hay, o sea, por un lado herramientas, pero por otro lado la predisposición. O sea, yo creo que se tienen que establecer canales que sean sistemáticos para poder recoger ese conocimiento que es tan valioso o más como el conocimiento experto, escuchar cuáles son las reales problemáticas, qué es lo que está ocurriendo. Existen plataformas, yo por ejemplo conozco la plataforma decidim.org que ha impulsado el Ayuntamiento de Barcelona y precisamente lo que apuesta es eso, es generar mecanismos de escucha, de empatía y de conocer, o sea, de recoger ese conocimiento y esa inteligencia colectiva que también se recoge en la carta que hemos ido conversando, que la inteligencia o el conocimiento no está en el tradicional experto, sino que está distribuida en todos los ciudadanos. Entonces, eso es como básico y fundamental para transformarnos en una administración pública innovadora. Ignacio, ¿cómo debe comunicarse la situación hacia adentro y hacia afuera de las administraciones públicas? Bueno, con mucha vocación de querer transformar. Recogiendo también esta pregunta, pero enganchándolo con la idea del funcionario anterior, creo que los ciudadanos, creo que las administraciones públicas tienen la responsabilidad de hacer ciudadanos conscientes también de la importancia de su voz y de su papel en lo público y, por tanto, también en la innovación pública. Entonces, hay que comunicar, la administración pública debe comunicar visibilizando esos ejercicios que hacen ciudadanos asociados en distintos puntos de ciudades y de territorios y de países, que hay grandísimos ejercicios de innovación ciudadana que están ocurriendo. Desde la Secretaría General hemos impulsado el mapa Civics, donde tenemos 16.000 ejemplos de innovaciones ciudadanas en distintos territorios, y también impulsamos los laboratorios de innovación ciudadana, es decir, los ciudadanos quieren innovar también. Y para esa relación entre la ciudadanía y la administración, comprendo perfectamente, y creo que es un gran camino y una gran fase, el generar espacios de escucha, que se está diciendo también mucho a lo largo del día de hoy, pero creo que habría que cambiar el chip a intentar pasar de la escucha a la co-creación. Creo que está bien escuchar y creo que se están dando buenos ejemplos de donde la administración, los parlamentos, están escuchando a los ciudadanos. Creo que haría falta irnos a la fase de crear juntos, y ahí es donde vamos a poder explicarle a los ciudadanos que pueden participar de una manera más activa, pero para eso también hay que hacerles conscientes de que su participación vale la pena. Margarida, adelante. Bueno, esta parte de la abertura, utilizando plataformas, espacios de escuchar, fue exactamente lo que lanzamos para las misiones. Es importante que esta parte de escuchar el ciudadano esté incorporada en el proceso de definición política y que también después haya la capacidad de arriscar, porque toda la capacidad de oír es una, de escuchar, pero después de incorporar los cambios que los ciudadanos nos definieran también es importante. Yo gustaría de llamar la atención de que la Comisión Europea, pero también las otras dos instituciones europeas, el Parlamento y el Consejo, están lanzando un proceso de participación deliberativa utilizando exactamente esta plataforma que diría nuestra colega, utilizando una plataforma de seeding, que fue exactamente lo piloto que utilizamos en el verano, pero es un proceso de abertura de las instituciones a los anseos, ansiedades y necesidades de los ciudadanos. Este proceso será del futuro de Europa, es una conferencia que va a ser de largo plazo, está muy enraizada en toda nuestra comisión como un proceso que va a tener la incorporación de también diálogos a nivel nacional y regional, será lanzada en el próximo año, así que será importante también de aproximar no solo las poblaciones de sus Estados miembros, pero también las poblaciones de lo que es la realidad europea, lo que también son los impactos que vienen de la Comisión Europea y de las actividades que estructuras como EIT y otras que tenemos en el terreno que están beneficiando
las poblaciones, porque a veces la comunicación social no es tan fácil de comunicar todos estos desarrollos que estamos intentando crear juntos. Entonces, lo que me parece es que esta conferencia del futuro de Europa es vaciada exactamente en crear un canal digital, pero también otros de dinámicas locales que escuchen las personas para definición de las políticas europeas. Manuel Irún, que quería también comentar algo. Sí, muchas gracias. Quería aportar en este debate, ¿no? Porque desde luego es fundamental el involucrar a los ciudadanos que pueden tener diferentes perfiles y compartir un poco nuestra experiencia, ¿no? Nosotros en las comunidades de innovación que llevamos trabajando, pues el abajo arriba es parte genética, ¿no? de nuestro modelo de innovación en Europa. Por poner un ejemplo, en la parte de alimentación o de la cadena de alimentación, pues el consumidor tiene que estar involucrado desde la ideación, desde el principio, para ver cómo podemos innovar y cambiar. Digo eso porque al final el ejercicio de abajo arriba, que yo lo sustituiría, no hablaría del dentro o fuera, porque el ciudadano tiene que estar embebido dentro del canal o dentro de la cadena de innovación, tiene una dinámica fundamental, porque esas metodologías no es una ciencia, es un arte. Es el arte de involucrar, es el arte de compartir y, como bien decíais también, co-crear a base de hacer el harvesting, ¿no? Que dicen en estas técnicas, ¿no? El recoger los frutos de esas conversaciones para iteracionar o poner en visualización de las jerarquías o de las cadenas de decisión para que tomen las decisiones en base a todo ese proceso sistémico que también comentabais. Por tanto, en ese arte es fundamental involucrar o incorporar una máxima. Una es la transparencia. Es decir, no puedes intentar generar atención de tu ciudadanía o de tus consumidores si no le reportas continuamente en qué se convierte y cómo van a impactar, como bien decía también Margarida antes, al fin y al cabo esas políticas, llámese, de innovación, ¿no? Por tanto, esa transparencia es muy importante porque tienes que convertir esos modelos de abajo arriba en una manera, digamos, de involucrar más, de crear energía y no de pasar una línea de manipulación que nadie quiere dentro de esos modelos participativos. Por tanto, esas técnicas de convertir en ese arte, al final es muy importante y quizás me gustaría incorporar también aquí modelos, porque hablabais antes de cómo hacerlo en práctica. Al final tenemos un privilegio. En el mundo de las tecnologías podemos movernos muy rápidamente. Yo creo que uno de los temas fundamentales de esa innovación de abajo arriba o de los modelos participativos es la capacidad de ver los proyectos o ver esas ideas desde diferentes perspectivas. Nosotros hemos observado que programas que nacieron con un ámbito de movilidad son extremadamente importantes. Hay uno en concreto dentro de nuestra comunidad de innovación que se llama Pioneros en Acción, que identifica campeones, gente que tiene esa capacidad, esa energía de moverse de una institución pública a una universidad o a una industria por un periodo muy corto para ver su mismo proyecto desde otra perspectiva y empezar a resolver transiciones de multinivel, es decir, de pensamiento complejo desde una perspectiva, desde su administración, pero viendo esos proyectos desde otra manera. Si hablamos hace un año, prepandemia, estaríamos hablando de movilidades de diferentes instituciones o diferentes geografías. En post-pandemia estamos hablando de crear estos espacios tecnológicos donde la tecnología sea el medio de conectarnos mejor y de ver proyectos desde diferentes maneras. Por tanto, me gustaría volver a acabar con el mismo mensaje. Es un arte y en esas líneas de arte hay que encontrar artistas, hay que encontrar gente que sea capaz de poner en valor dentro de sus organizaciones esa orquestación del conocimiento complejo. Perfecto. Francisco, ¿quieres Sí, bueno, aportar yo algo? me gustaría referirme también a algo que hemos solo hecho una referencia lateral, ¿no? Que es, obviamente, los ciudadanos tienen mucho más cercanas a unas instituciones públicas que son las instituciones locales, ¿no? Sí. Y las instituciones regionales, finalmente las instituciones estatales. Es mucho más fácil para el ciudadano insistir, influenciar
y participar en el ámbito local que en el ámbito regional o en el ámbito nacional. Y entonces de ahí se deduce no solo, por supuesto, que hay que incentivar la participación de los ciudadanos y a las instituciones que les escuchen, sino también se deduce la gran necesidad que hay en todos los países de que las instituciones colaboren. Es decir, este planteamiento es importante porque en cualquiera de las actuaciones de las administraciones públicas en realidad intervienen los tres niveles, en los que lo hay, en otros hay únicamente dos. Pero entonces, a partir de ahí, esto llega mucho más fácilmente a la solución de los problemas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer un parque, en el parque no solo se interviene un plan urbanístico general, sino que interviene el ayuntamiento, interviene también el ámbito regional o interviene incluso la legislación de carácter general que le corresponde al Estado. Y entonces, en consecuencia, la influencia y la confianza que los ciudadanos pueden depositar en las instituciones está muy relacionada en cómo participen ellas. Fíjense que en el transcurso del desarrollo de las instituciones estatales, una cosa que sí se puede siempre afirmar es que con frecuencia estas han aumentado. Es decir, que el número de instituciones se multiplica y en consecuencia a veces el número de instituciones supone nuevas barreras para el ciudadano. En consecuencia hay que incentivar fuertemente que éstas colaboren entre sí y en consecuencia los gobiernos al más amplio nivel tienen que hacerlo. Esta es otra de las enseñanzas que nos revela también la Carta Iberoamericana de la Gestión Pública, donde lo que nosotros planteamos es precisamente eso, es decir, que la colaboración entre las instituciones sea real, sea automática y sea continua, de manera que los ciudadanos recuperen parte de esta confianza que nos preocupa a todos. Pues vamos a ir poniendo punto final a este debate. Lo vamos a hacer con unas conclusiones, sí que les pido brevedad, van a tener un turno de palabra a todos y precisamente, Carmina, empiezo por usted. ¿Qué conclusiones saca o qué reflexión final nos quiere hacer sobre la innovación? Sí, más que una conclusión, una reflexión final, que yo creo que la Administración Pública debería plantearse, o sea, debería reflexionar sobre su identidad. Identidad, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol hoy de cara a futuro y cuál es el propósito? Perfecto. Muchas gracias, Carmina, por habernos acompañado. Un placer. Ignacio Uriarte. Sí. Bueno, que los retos que tienen las administraciones públicas son similares y son nuevos para todos, y ahí incidir en lo que decía ahora el secretario general: hay que cooperar, hay que intercambiar experiencias, aprendizajes, tenemos la oportunidad de innovar juntos entre administraciones y ciudadanos, y yo creo que ese es el gran camino que podemos empezar ahora. Gracias, Ignacio. A vosotros. Un placer. Francisco Velázquez, su turno, su conclusión. Bueno, mi conclusión es que la pandemia al menos nos deje la idea de que el salto tecnológico que han dado todas las administraciones públicas y muchas veces los propios ciudadanos que han descubierto plataformas como esta para acceder a la información, pues que este salto tecnológico no se muera y que el descenso en la presencialidad pues suponga de alguna manera que los propios ciudadanos estén más cerca de las administraciones públicas porque se enteran inmediatamente antes y participan inmediatamente de los problemas, de las soluciones y de la hipotética mejora de la confianza del futuro. Francisco, muchas gracias. Gracias a los tres. Vamos también a despedir a las tres personas que nos acompañan, que han estado con nosotros durante esta hora y media de manera telemática y están conectados por Zoom. Margarida Ribeiro, su conclusión. Bueno, me parece que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Estamos con los mismos desafíos. La Comisión irá a establecer también espacios de diálogo entre las administraciones públicas para intercambiar todas estas experiencias con las misiones. Por eso es también una oportunidad para todos los que están en el panel estar más atentos a lo que va a venir. Yo gustaría de destacar la parte experimental. Es importante que la administración pública también arriesgue. Esta parte experimental tiene que tener una apropiación política de los decidores muy fuerte. Así que experimentaremos juntos. Es mi reto. Gracias. Gracias, Margarida. Obrigado. Gracias por estar con nosotros. Marina Vega, su turno, conclusión.
Pues mi conclusión es el contexto y el reto sin precedentes que tiene ahora mismo la Administración, urgente pero meditado, y destacaría pues lo que se ha hablado de la inteligencia, de la innovación inteligente, que también se cita en la Carta Iberoamericana de Innovación. Esa innovación inteligente, por una parte, todo lo vinculado con regulación tecnológica, transformación, inteligencia artificial, para intentar que el empleado público haga tareas de mayor valor añadido, pero sobre todo esa parte de inteligencia colectiva y de innovación organizativa para, bueno, pues para continuar con esa escucha y esa apertura de la que hemos hablado y destacando esas iniciativas que han ido surgiendo, entre otras la de Innoanda, que creo que ahora nos van a hablar de ella. Muchas gracias. Marina, besos y muchas gracias. Y por último, Manuel Irún, su turno, conclusión, para cerrar. Muchas gracias por la oportunidad una vez más. Yo creo que mi conclusión sería que los cambios, por muy complejos que parezcan, se inician con pequeñas cosas y con pequeñas iniciativas. Para mí, siempre en estos procesos de innovación es muy importante hablar de epifanías. Son momentos donde descubres, como decían mis compañeros, el camino a seguir. Este tipo de eventos son muy ilustrativos de lo que puede ser el cambio de paradigma. A partir de ahí lo conectaría con la gran oportunidad que tenemos en Europa, porque se está discutiendo, se va a aprobar seguramente próximamente. Son los programas más ambiciosos que Europa ha tenido en materia de innovación y con actores de máximo nivel y con muchísimo talento en todos los aspectos, a nivel de Bruselas, pero también, por supuesto, a nivel nacional, regional, local. Por tanto, sacaría de la ecuación la necesidad de financiación, está ahí. Sacaría de la ecuación la no existencia de programas, están ahí. Es simplemente el convertir todo esto, estas epifanías, en el arte de innovar y en el juntarnos para conseguirlo. Manuel, gracias. Esperemos y esperamos haber aportado hoy un granito de arena con este debate y que se sienten las bases definitivas para ir creciendo en esa dirección.